Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante porque de la patología abdominal, ya que hemos comenzado el módulo de abdomen. Nosotros generalmente, en general todo lo que estamos presentes, hemos tenido en algún momento algún problema abdominal. Generalmente un dolor abdominal, hipocólico, alguna molestia que nosotros hemos tenido y que algunas veces ha sido pasajera y otras veces no. Algunos de nosotros quizás alguna vez han sido operados de algo, otros nunca han sido operados, pero en general siempre hubo en algún momento una molestia abdominal. Por lo tanto, es de mucha importancia, saber lo que es un abdomen agudo. Porque en las circunstancias de la vida y muchas veces en nuestra presentación y en nuestra vida médica y como semiólogos, nosotros nos vamos a ver en una disyuntiva muy importante, que es saber si un abdomen agudo tiene diferentes connotaciones o diferentes evoluciones, y saber bien cuál es la gravedad de ese abdomen agudo, porque eso va a plantear fundamentalmente un desafío que va a ser, digamos, lo que nosotros vamos a tratar en este tema. Entonces nosotros vamos a decir que el abdomen agudo, presentamos nuestras primeras diapositivas sobre abdomen agudo, en la cual vamos a definirlo primeramente al abdomen agudo como como un cuadro, una situación crítica abdominal que se manifiesta por síntomas y signos. Nosotros ya sabemos qué son los síntomas y los signos, y esos síntomas y signos que plantea una decisión y también un desafío médico. O sea que es una situación crítica abdominal que se manifiesta por signos y síntomas y que plantea una decisión y también un desafío médico, cuyo síntoma principal es el dolor. O sea, el síntoma princeps o síntoma principal es el dolor abdominal. Ese dolor puede ir acompañado o no de una injuria del tejido o tejido tisular o no de una irritación peritoneal. Entonces, tenemos una situación crítica abdominal que se manifiesta por signos y síntomas, que plantea un desafío médico para saber qué es lo que tiene el paciente desde el punto de vista semiológico. Nosotros como semiólogos tenemos que saber distinguirlo. Y el síntoma principal es el dolor. O sea, el síntoma princeps o el síntoma principal es el dolor, que va acompañado no de una injuria tisular o de una irritación peritoneal. Entonces, eso es lo que tenemos que saber por definición nosotros bien, qué es lo que es un abdomen agudo, cuáles son las manifestaciones más importantes que tiene un abdomen agudo y cómo nosotros con el tiempo podemos ir distinguiendo, digamos, qué tipo de abdomen tenemos ante la presencia de un paciente que tiene fundamentalmente un dolor abdominal. Como ya dijimos nosotros, que muchos de nosotros que estemos presentes acá en esta clase, en algún momento tuvimos un abdomen agudo, un dolor abdominal, y muchas veces ha sido pasajero, y hay quizás algunos de nosotros ha sido operado justamente porque ese dolor no se iba y ha necesitado un tratamiento quirúrgico. Clásicamente nosotros se divide al abdomen agudo en un abdomen agudo médico y en un abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué significa esa división clara sobre el abdomen agudo médico y qué es un abdomen agudo quirúrgico? En el caso del abdomen agudo médico, es el paciente cuya situación crítica se resuelve con tratamiento médico, o sea, con la administración de medicamentos, con dieta y otras modificaciones higiénico-dietéticas, y el paciente, luego de presenciar un abdomen agudo, como en el caso que yo les decía recién, muchos de nosotros podemos haber tenido una molestia o un dolor abdominal,
que ha sido pasajero, que ha necesitado unos medicamentos, una dieta, y que ha pasado, y que ha cedido y que se han curado. Entonces, ese es el abdomen agudo médico en el cual nosotros no hemos necesitado hacer ninguna invasión sobre el paciente desde el punto de vista quirúrgico, no hemos necesitado invadirlo y el paciente ha solucionado su problema con un tratamiento que nosotros como clínicos y como semiólogos lo hemos tratado, lo hemos dado algunos medicamentos, le hemos dado algún tipo de dieta o algún tipo de terapéutica y que el paciente lentamente o ha salido de ese cuadro y no ha necesitado otra cosa. Eso se llama abdomen agudo médico, o sea que el paciente, el tratamiento que nosotros le hemos instituido para disminuir su dolencia o su padecimiento no ha sido no invasivo y ha requerido únicamente un medicamento o otro tratamiento higiénico dietético, por ejemplo, para calmar su molestia y su dolor. Dicho, haciendo, digamos, una división tajante de lo que es un abdomen agudo médico, pasamos al otro abdomen agudo, que es un abdomen agudo quirúrgico. Es aquel paciente en cuya situación necesita la resolución ya no del tratamiento médico, sino va a necesitar el paciente que vaya a hacer una resolución quirúrgica. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos evaluado el paciente bien desde el punto de vista de una conspicua evaluación clínica, una conspicua evaluación semiológica, y hemos visto que el tratamiento adecuado para este paciente no es un tratamiento médico porque el dolor como síntoma principal ha ido realmente empeorando, se ha ido acelerando, ha cambiado de carácter y ha ido acompañado de signos y síntomas que nos hacen a nosotros pensar desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista clínico, que este paciente muy difícilmente tenga, digamos, un abdomen agudo médico y necesite una resolución quirúrgica. Si bien nosotros, tanto el diagnóstico o el diagnóstico diferencial entre lo que es médico y lo que es quirúrgico, a veces usa por una cornisa en la cual nosotros no sabemos bien o estamos en duda, para saber si este paciente que nosotros dudamos si va a tener un tratamiento médico, su evolución o un tratamiento quirúrgico, nosotros vamos a tener también hoy en día los exámenes complementarios del diagnóstico que nos ayudan a nuestra sospecha clínica, a nuestra sospecha semiológica que de este paciente no va a tener una buena evolución si no lo sometemos a una resolución de urgencia quirúrgica. Entonces ya tenemos nosotros como clínicos, como semiólogos, llamar al cirujano para plantearle esta situación de este cuadro abdominal de síntomas y signos, cuyo síntoma fundamental, como les dije, es el dolor. El tratamiento que necesita es un tratamiento quirúrgico. Por supuesto que el cirujano hará su evaluación también, su evaluación clínica quirúrgica, semiológica también, y dirá, sí, tenemos razón, vamos a operarlo de una situación de tal enfermedad porque sospechamos que tiene un problema abdominal de tales características provocado por tales circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que saber y tener bien claro que hay un abdomen agudo médico, que hay un abdomen agudo quirúrgico, que es una situación crítica abdominal, cuyo síntoma principal, princeps, es el dolor, y que puede ser abdomen agudo médico o abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo médico es aquel abdomen agudo que nosotros con un tratamiento médico, medicamentoso me refiero, o algún tratamiento higiénico y dietético, hace que el paciente mejore y salga del trance que está sufriendo. En cambio, el abdomen agudo quirúrgico es cuando nosotros, es una situación más complicada, el dolor no ha cedido, se ha intensificado, ha cambiado de carácter, va acompañado de algunas manifestaciones que nos hace sospechar que el tratamiento médico no va a ser suficiente y por las características del mismo nosotros necesitamos un tratamiento quirúrgico. Para eso llamamos al cirujano que nos va a venir a ayudar a nosotros en el diagnóstico y en la resolución
de su problema que es quirúrgico. Entonces, en ese concepto, el abdomen agudo que necesita una resolución quirúrgica se llama abdomen agudo quirúrgico. Como siempre, la definición de si es médico o quirúrgico no termina siendo más otro desafío de la medicina y que muy frecuentemente nosotros nos vemos sometidos como clínicos, como semiólogos, de la necesidad de definir la situación de un paciente crítico con un dolor abdominal fundamentalmente, en el cual vamos a necesitar o no la necesidad de operarlo al paciente, de que actúe una invasión y que actúe un cirujano en estas circunstancias. ¿Cuáles son las manifestaciones que a nosotros nos van a ir definiendo cuando un paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico como semiólogo y cuando es probable que el abdomen agudo sea médico y no necesite cirugía? Primero hablaremos de los mecanismos, porque el abdomen agudo es una situación crítica, porque los mecanismos que provocan ese dolor abdominal no son los mismos mecanismos, sino son mecanismos fisiopatológicos diferentes. Por eso hablamos de la situación crítica abdominal, porque los mecanismos son diferentes. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos más importantes? Nosotros tenemos primero el proceso inflamatorio, o sea, una inflamación, por ejemplo, el proceso apendicular, ya sabemos por la teoría del coprolito, ustedes lo van a ver en clínica quirúrgica, un proceso de apendicular, una apendicitis aguda, que va a provocar un dolor abdominal, que se va a ir acelerando y que no se resuelve con tratamiento médico, y que ustedes, este proceso inflamatorio, se conoce también como tríada de Murphy, porque tiene una epigastral que inicialmente, náuseas y vómito, y luego un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces, esa mala evolución hace que ese proceso inflamatorio, en general, necesite un tratamiento quirúrgico. Un proceso inflamatorio del apéndice vermicularis, un proceso inflamatorio, por ejemplo, de la vesícula biliar. Todos sabemos, la patología vesicular más frecuente es la presencia de litiasis dentro de la vesícula, que va a provocar un proceso inflamatorio y muchas veces infeccioso de la vesícula llamada colecistitis aguda. Ese cuadro de colecistitis o inflamatorio va a necesitar en general un tratamiento quirúrgico. O sea, que hay procesos inflamatorios como la apendicitis y la colecistitis que pueden tener una evolución clínica o una evolución quirúrgica, ya dependerá cómo nosotros lo manejamos con el cirujano y en nuestro ambiente. ¿Cuál es el otro mecanismo que puede haber un paciente pueda tener un abdomen agudo quirúrgico, es el perforativo, o sea, cuando se ha perforado una víscera abdominal. Por ejemplo, una úlcera gastroduodenal o una úlcera gástrica puede perforarse, o sea, puede hacerse una lesión tan importante que se puede abrir a la cavidad abdominal y salir el contenido gástrico a la cavidad abdominal, por supuesto, con la consecuencia irritación de todo el abdomen y provocar, digamos, un cuadro abdomen agudo de origen perforativo. También puede el embarazo ectópico, por ejemplo, cuando una mujer, su embarazo, en vez de hacerse dentro del útero, se realiza en un lugar ectópico, o sea, fuera del lugar, por ejemplo, en las trompas. Entonces, al localizarse ahí, en las trompas, esas trompas pueden también provocar, es un embarazo que generalmente no es viable, esas pueden romperse y provocar, digamos, perforarse, romperse y provocar un abdomen agudo quirúrgico. Por dar algunos ejemplos de los perforativos, como la úlcera o la ectopía del embarazo en las trompas. Luego tenemos otros mecanismos, como los mecanismos obstructivos. El hilio mecánico, por ejemplo, el hilio, vamos a decir que puede haber dos hilios. El paralítico, que cuando no hay una obstrucción, sino hay una disminución de la motilidad intestinal, generalmente provocado por
por algunas circunstancias, como por ejemplo el hilio postoperatorio, algunos estados críticos que pueden ir acompañados de deterioro de los electrolitos, la hipopotasemia, todos los estados de deshidratación, a veces pueden ir acompañados de hilios paralíticos y no obstructivos, que en general tienen una resolución médica importante. Y luego tenemos los hilios mecánicos, donde hay una obstrucción, ya sea intraluminal, de la luz intraluminal, de la pared o extrapared. Entonces hay una obstrucción al normal funcionamiento intestinal y vamos a ver un hilio mecánico, o sea, que es diferente, en el cual en vez de tener nosotros una ausencia de ruido, ya vamos a ver con el tiempo cómo el hilio mecánico puede complicar, digamos, y provocar un abdomen agudo y una obstrucción intestinal. También a veces las vísceras abdominales pueden girar sobre su eje, dando una torsión sobre su eje, se tuercen sobre su eje. Por ejemplo, los vólvulos sigmoideos, que son los más frecuentes, que al torcerse no puede eliminarse, no hay un tránsito intestinal normal, por lo tanto hay un abdomen agudo, un intenso dolor, un intenso cuadro que muchas veces necesita tratamiento quirúrgico para desvolvular esta circunstancia como la torsión sobre su eje del sigmoide. O bien, por ejemplo, el vólvulo gástrico, que es una circunstancia menos frecuente. Yo he tenido oportunidad de verla, de diagnosticarla en aquellas hernias diafragmáticas muy importantes que el estómago puede subir, puede ascender y localizarse en el tórax. Y muchas veces, a veces esa hernia hiatal, donde pasa todo el estómago al tórax, puede provocar una torsión sobre su eje y provocar, digamos, un vólvulo de origen gástrico. Entonces, obstructivos, el hilio paralítico, el hilio mecánico, cuando hay una obstrucción intraluminal o de la pared o extraluminal, el vólvulo, que es la torsión sobre su eje de una víscera abdominal, como puede ser el sigmoide o el gástrico, que tienen generalmente un tratamiento quirúrgico. Y después tenemos el oclusivo vascular, por ejemplo, los pacientes que pueden tener una necrosis intestínico-mesentérica. O sea, hay una isquemia mesentérica llamada angor mesentérico, puede manifestarse postprandial, generalmente los dolores abdominales luego de la comida postprandiales o anginas postprandiales, por isquemia mesentérica o por cuadros, digamos, de hipotensión severa y de presencia de arteriosclerosis de las arterias del abdomen. Las arterias mesentéricas pueden provocar necrosis de las arterias, necrosis del intestino y provocar, por supuesto, un abdomen agudo. Tenemos algunas veces que se presentan como angina o angor postprandial, dolor abdominal, tipo angor, en algunos pacientes o en algunos pacientes en forma aguda, por un cuadro hipotensivo, por ejemplo, que provoca una patología preexistente arteriosclerótica, una isquemia mesentérica que puede provocar una necrosis mesentérica y, por supuesto, provocar un abdomen agudo. Luego tenemos también, debemos saber que los aneurismas de la aorta, o sea, sabemos que el aneurisma es una dilatación localizada de un vaso, en este caso, dilatación localizada de un vaso dentro del abdomen, correspondería fundamentalmente a la aorta abdominal, que puede dilatarse, inclusive puede llegar a romperse. Dependerá, por supuesto, del diámetro, de la alteración de la pared, cuando es más allá de 5 centímetros o más, siempre los aneurismas de aorta tienen, digamos, la probabilidad de romperse y de generar un cuadro abdominal agudo que a veces es dramático. Eso, generalmente, hay una patología aterosclerótica, o sea, una aterosclerosis sistémica, que provoca un aneurisma de aorta abdominal, generalmente de origen aterosclerótico, y que puede romperse, y al romperse generar una hemorragia interna muy importante y un compromiso grave de la vida del paciente. Esto ya vamos a ver nosotros que podemos
Este paciente podemos diagnosticarlo, podemos tocar el aneurisma, podemos tocar una tumoración pulsátil en el abdomen, pero que muchas veces nos llega a un momento que nosotros debemos pensarlo. La mejor manera de diagnosticar es pensar en los diagnósticos que puede haber, porque si uno no sabe lo que busca, a veces no entiende lo que encuentra, eso decía Claude Bernard. Por lo tanto, en la patología abdominal debemos pensar también que hay problemas isquémicos y que hay problemas de dilatación del aneurisma de aorta abdominal. Y después tenemos otros mecanismos fisiopatológicos que son los hemorrágicos. Por ejemplo, la hemorragia digestiva, sabemos que hay, nosotros la dividimos en hemorragias digestivas, superiores e inferiores, en la cual depende del ángulo de Trace o por debajo del ángulo de Trace, generalmente, una que son de origen gástrico o duodenal, y por debajo son de origen intestinal o rectal. Eso también puede ir acompañado de intensos dolores y de pérdida de sangre. Y luego tenemos los traumatismos abdominales que pueden provocar cuadros de abdomen agudo, que muchas veces pueden provocar ruptura de las vísceras abdominales. Esos traumatismos pueden ser cerrados o abiertos, pueden ser por traumatismo cerrado, por compresión, por armas blancas, por armas de fuego y por traumatismo automovilístico. Bueno, un sinnúmero de causas traumáticas que pueden llevar a un abdomen agudo de origen traumático. Entonces nosotros repetimos los mecanismos fisiopatológicos más importantes, que son los inflamatorios, que nosotros vemos frecuentemente, los perforativos, los obstructivos, el oclusivo vascular, los hemorrágicos y los de origen traumático. Entonces son diferentes mecanismos que nos pueden llevar a nosotros a pensar que estamos frente a determinados mecanismos y que este abdomen agudo tiene una connotación clínica quirúrgica o clínica que puede ser un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos en el diagnóstico en este caso? Es que la historia clínica adquiere una gran importancia. La compicua extracción de los datos del paciente, de los síntomas previos que tuvo el paciente, de las connotaciones previas, lo que le pasó al paciente, por ejemplo, si tuvo una hemorragia digestiva, si tuvo un traumatismo, en el caso de esto, si tuvo un dolor abdominal, cómo fue el dolor abdominal y cómo ha ido progresando. Entonces, la historia clínica es trascendental, sabiendo cuáles son los pródromos de los síntomas que presenta previo a la presencia del cuadro de dolor abdominal fundamentalmente, y tenemos que saber que es un dolor generalmente de comienzo brusco, generalmente de pocas horas de comienzo, comienza rápidamente, y su análisis semiológico adquiere una importancia vital para la evaluación y la decisión terapéutica. O sea, el analizar el dolor, su evaluación, adquiere una importancia vital para la decisión terapéutica que nosotros vamos a definir, como yo dije anteriormente, si este dolor que presenta el paciente adquiere tal magnitud que nos obliga a nosotros tomar una decisión terapéutica de decir, bueno, continuamos con un tratamiento medicamentoso o necesitamos hablar a un cirujano para que nos ayude y nos opere un paciente que muchas veces puede complicarse o puede tener un riesgo de vida. Entonces son dolores de rápida evolución, de corto tiempo de evolución y de rápida intensidad. La intensidad va aumentando con el tiempo, cada vez se hace más intenso. Entonces a nosotros nos lleva, digamos, a un conocimiento, primero de una buena historia clínica, que es lo que nos va a hacer el diagnóstico fundamental. Y bueno, nosotros cómo vamos a analizar el dolor, nosotros ya sabemos cómo es el dolor, sabemos cuál es la semiología del dolor, sabemos cuáles son las circunstancias que aparecen del dolor. Por ejemplo, hay dolores que aparecen intensamente luego de la ingestión de comida grasa. Por ejemplo, los dolores vesiculares, la patología vesicular, la colecistitis, el cólico vesicular, son dolores que están relacionados con la comida con grasa.
fundamentalmente a veces mucha cantidad de grasa, mucha cantidad de comida que se ha consumido, a veces el consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, bebidas blancas. En uno, por ejemplo, en la comida grasa tenemos relacionada la colecistitis y en las comidas y en las bebidas, en el exceso de bebida tenemos las pancreatitis, sobre todo las bebidas blancas, porque las bebidas blancas, como ustedes saben, tienen un gran contenido de alcohol. Por ejemplo, el whisky, el gin, el fernet o todo lo que ustedes saben más o menos, tienen edad que ya saben qué es lo que tiene mayor concentración de alcohol. Por ejemplo, las comidas picantes, si tenemos antecedentes de dolores horarios, de día gástrico, de accidente gástrico, de gastritis, si nosotros comemos comida picante, bueno, esos dolores se van a incrementar. Las comidas ácidas, las comidas hiperdulces también muchas veces aceleran los procesos gástricos, de dolores abdominales, dolores horarios, diarios y periódicos, como es el dolor de la úlcera gástrica. Ese dolor va a ser empeorado por las comidas hiperdulce o las comidas picantes, fundamentalmente. Las comidas grasas, la colecistitis y el alcohol, el consumo de alcohol, la pancreatitis. ¿Cómo se presenta ese dolor? Es una cosa de mucha importancia. Generalmente es un comienzo brusco, localizado y a veces rápidamente acelerado. Eso es muy importante. Sabemos que la localización, el dolor visceral, tiene una topografía definida. Es muy importante eso. Tiene un dolor y una topografía definida. El dolor de la víscera va a doler más o menos donde está la víscera abdominal. Y el dolor tiene una evolución rápidamente acelerada. La propagación del dolor, hay dolores con propagación muy característica, como por ejemplo el cólico vesicular, que se dirige un poco hacia el epigastrio y hacia la espalda. El dolor del cólico renal también es un dolor que puede doler en el epigastrio, pero generalmente es en la región lumbar y se irradia hacia los flancos y hacia los genitales. El dolor de la pancreatitis aguda, que es un dolor muy intenso, a veces que compromete mucho el estado general, un dolor colapsante, relacionado con los antecedentes del consumo de bebidas alcohólicas y bebidas blancas, y la propagación en hemicinturón de Katch, o sea, se propaga en forma de cinturón, como si fuera una cincha abdominal. Los dolores en hemicinturón y el colapso, generalmente, que puede ir acompañado por el gran intenso dolor, un colapso del paciente, colapso con hipotensión, sudoración y a veces cuadro de shock. El carácter o tinte del dolor es muy importante, cómo es el dolor, qué características tiene el dolor, eso nos va a referir a nosotros que de acuerdo al tinte o al carácter, a su propagación, a su localización, a su intensidad, a su forma de presentación, qué es lo que puede tener el enfermo. También es importante que el cambio de carácter es un signo de agravamiento del cuadro que estamos viendo nosotros. Nosotros tenemos que imbuirnos que estamos viendo un paciente que tiene un dolor abdominal y que nosotros estamos analizando el dolor abdominal para saber si el tratamiento es un desafío, porque nosotros vamos a saber si este paciente que estamos viendo como semiólogo, analizando su dolor con todo lo que nosotros vamos aprendiendo de a poco, qué es lo que vamos a hacer y cuál podrá ser el pronóstico de este paciente, si va a ser un tratamiento medicamentoso, va a ser médico o va a ser un tratamiento que necesita ser operado. La intensidad es muy importante porque los dolores se van intensificando y el incremento de intensidad en forma acelerada es un signo muy, muy importante. Ese incremento de intensidad en forma acelerada nos hace abrir los ojos a nosotros, nos hace poner un signo de alarma y decir, bueno, este paciente que no ha cedido el dolor, que se ha acelerado y cada vez más intenso, que va comprometiendo su estado general, este paciente no va a calmar con un simple medicamento ni con una simple dieta. También tenemos circunstancias que lo alivian al dolor, circunstancias que lo exacerban. Usted sabe que las comidas picantes exacerban el dolor abdominal, la comida grasa el dolor de la vesícula, el vómito puede aliviar, digamos, el dolor vesicular.
Hay circunstancias que lo alivian y hay circunstancias que lo exacerban. O sea que el dolor abdominal puede tener muchas connotaciones en su decálogo de estudio, que puede llevar a lo que lo alivia, a lo que lo exacerba, a su intensidad, su carácter, su propagación, su presentación, y en qué momento aparece. Y también los pródromos que tiene y los antecedentes que tiene el paciente. Esa es otra cosa muy importante. También puede haber síntomas asociados, como síndrome febril, puede aparecer fiebre en un paciente, puede tener manifestaciones de náusea y de vómito, y también puede haber algunos compromisos respiratorios asociados. Y a veces otros síntomas asociados, como son el colapso circulatorio, la palidez, la frialdad, la sudoración, la hipotensión en el caso que el paciente pueda cursar una pancreatitis aguda. Son dolores que a veces son dramáticos, llamado drama pancreático de Delafoy. Entonces nosotros tenemos que ver bien, digamos, cómo es el dolor, qué características tiene, dónde está localizado, cómo se ha presentado, qué carácter, qué circunstancia, qué intensidad y si ha cambiado o no de carácter. Eso nos va a nosotros a dilucidar si este paciente que estamos viendo con esta característica tiene un abdomen médico o tiene un abdomen quirúrgico, que es lo más importante saber, y es el desafío como semiólogo clínico de saber este tipo de situación crítica abdominal. También podremos saber, como yo dije anteriormente, los antecedentes quirúrgicos. Si el paciente tiene antecedentes quirúrgicos, los antecedentes del paciente, generalmente los antecedentes quirúrgicos son importantes porque muchas veces hay cicatrices, así ustedes no vamos a ver interrogándolo, viendo las cicatrices quirúrgicas que pueda tener el abdomen, y muchas veces forman bridas o generalmente bridas que obstruyen a las vísceras abdominales, generalmente son cicatrizaciones medio adversas o progresión del tejido conectivo, y luego los antecedentes personales que pueda tener el paciente, que son los que nosotros vamos a calificar y le vamos a dar valor de acuerdo a la manifestación clínica que tiene el paciente. Hay antecedentes personales que están relacionados totalmente con la enfermedad y que nosotros como clínicos semiólogos lo podemos asociar. ¿Cómo vamos a ver el paciente? Lo vemos como todo paciente. Vamos a hacer un examen físico general. Vamos a valorar el estado de conciencia, el estado de hidratación. Vamos a valorar la fascia. En la fascia nosotros vamos a ver la expresión, la coloración y la configuración. Sabemos que cuando está generalmente el abdomen agudo es una fascia descompuesta, o sea que no hay una armonía entre estas tres entre la expresión, la coloración y la configuración, no es tan armónica, por supuesto va a estar descompuesto. La fase hipocrática, que muestra rasgos afilados, piel seca, disminución del tejido celular por deshidratación, es un estado avanzado. O sea que la fase hipocrática, nosotros no vamos a esperar una fase hipocrática para decidir la conducta del paciente. Sí vamos a ver la fase del paciente, cómo está el estado de hidratación, cómo se su manifestación, qué es lo que expresa, qué color tiene el paciente, muy importante. Si está pálido, está sudoroso, todas esas cosas son importantes para evaluar el riesgo del paciente. No esperar la fase hipocrática para saber que ya manifiesta un estado avanzado. Bueno, esta es una diapo para mencionarle cómo nosotros debemos también saber cuáles son las regiones del abdomen. La dividimos dos líneas horizontales y 2 líneas verticales, y lo dividimos al abdomen en 9 regiones: el hipocondrio derecho, el flanco derecho, la fosa ilíaca, el epigastrio, el mesocardio o periumbilical y el hipogastrio. Y luego tenemos el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca izquierda, perdón. Pues nosotros vamos a saber también que de acuerdo a la localización del dolor, el dolor visceral está relacionado con la localización que está. Si está en el hipocondrio derecho, si está en el flanco derecho del mesogástrico, nosotros vamos a tener una guía de qué es lo que puede estar pasando y qué es lo que puede tener el paciente. El examen físico, también tenemos que ver la inspección. Por ejemplo, las piernas flexionadas, el paciente tiene las sábanas quietas en la peritonitis porque tiene una hiperestesia cutánea.
En la peritonitis o el paciente inquieto, la cámara extendida, en el cólico renal, donde hay una gran inquietud, que es diferente al paciente que está con un gran dolor abdominal y con una irritación, digamos, o una hiperestesia, una hiperestesia superficial, va a provocar una peritonitis. Y en el paciente inquieto, un cólico renal. También tomamos la temperatura, el estado de hidratación, la presencia de cicatrices abdominales, bulla, la presencia de equimosis supraumbilical, la plaquetitis aguda, que sea signo de gravedad, el signo de Cullen. Bueno, nosotros, como ustedes ven, nosotros hacemos un examen. Nosotros vemos primero el bosque y después el árbol. Siempre vemos todo el examen general y luego vamos a circunscribirnos a ver en qué región está localizado fundamentalmente el dolor, cómo se ha presentado, cómo ha evolucionado, si ha acelerado, ha cambiado de carácter, se ha propagado de tal manera. Entonces nosotros con todas estas cosas, con la inspección y luego con la palpación tanto superficial como profunda, nosotros debemos saber que tenemos que palpar el tono y el trofismo, la tensión abdominal, o sea que a qué tensión está el abdomen haciendo movimientos de presión, ya lo van a ver en práctica con su jefe de trabajo práctico, la sensibilidad superficial como está, con la maniobra pequeña de pellizcamiento. El estudio de los puntos dolorosos del abdomen son muy importantes, el punto vesicular, o puntos císticos, los puntos laterales superiores, medio e inferiores, el punto de McBurn, el punto apendicular, o sea que nosotros podemos, en la semiología del abdomen tenemos la palpación superficial, que ustedes saben que se comienza con la maniobra de rastreo, luego de la tensión abdominal, luego del tono y trofismo, de la sensibilidad superficial, y luego pasamos, digamos, a la palpación un poco más profunda, si es que el paciente nos permite y si el cuadro clínico nos permite. Nosotros podemos ver un abdomen en tabla, por ejemplo, como si fuera una tabla, que puede ser provocada por una úlcera perforada, por ejemplo, o un abdomen distendido por un hilo paralítico, o la presencia de ondas de Lucho o ondas peristálticas, en el caso de un hilo mecánico. O sea que nosotros podemos ver una serie de connotaciones semiológicas en un abdomen que está sufriendo un dolor abdominal y que podemos valorarlo desde el punto de vista de la palpación con las maniobras sencillas, que son el tono y el trofismo, la tensión abdominal, la maniobra de rastreo, los puntos dolorosos y la observación si es un abdomen tabla o si es un abdomen distendido, si tiene ondas peristálticas. Y hay dos cosas importantes, que es la defensa y la contractura. La defensa la defensa es algo natural, que usted toca en el abdomen, el paciente se defiende, y la contractura es cuando, en general, cuando usted en la defensa lo distraen al paciente, el paciente cede, es algo espontáneo, fisiológico, y cambia la contractura no cede, es irreductible. Entonces, cuando nosotros vemos una palpación, una contractura abdominal donde no es irreductible, entonces nosotros ya estamos pensando en que este paciente está con un cuadro grave y generalmente es de resolución quirúrgica. Nosotros debemos definir bien lo que es defensa, lo que es contractura, y bueno, ahí tienen todo lo que dice el gráfico, como la localización del dolor con estas imágenes, el tono y el trofismo, la tensión abdominal, que puede ser generalizada si está aumentada muchas veces, la sensibilidad, los puntos dolorosos, el abdomen en tabla, la distensión abdominal en el ilio, y las ondas peristálticas cuando hay un ilio, pero es mecánico. O sea, la parálisis intestinal se ha provocado en el ilio paralítico por un problema médico, y la parálisis intestinal en las ondas por una obstrucción, ya sea interluminal, luminal o extraluminal de la pared. Entonces ahí debemos definir la defensa y la contractura, que es una cosa muy importante que nosotros hacemos siempre. Saber que la contractura es irreductible y que la defensa es reductible. También nosotros vamos a palpar lo que nosotros conocemos como el dolor a la descompresión. O sea, nosotros presionamos el abdomen y luego lo largamos. Lo presionamos al abdomen y largamos. El dolor a la descompresión es cuando nosotros presionamos, y cuando largamos, el dolor está cuando largamos, o sea, en la descompresión. Eso cuando está localizado
en la fosilidad de derecha se llama signo de Bloomberg, y cuando está generalizado, o sea que está en todo el abdomen ese signo, se llama de Guénon de Mussy, es un dolor a descompresión generalizado. O sea, el signo de dolor a descompresión es un signo de alerta abdominal. En el caso personal le doy mucho valor, y nosotros cuando tenemos signos de la descompresión positivo, tenemos que ponernos en alerta muchas veces, ¿eh? Y saber que este paciente puede ser un abdomen agudo quirúrgico. Luego tenemos la percusión. La percusión es, por ejemplo, lo que nos da ahí el timpanismo o la desaparición de la matitis hepática, por ejemplo, en el caso de la perforación de la úlcera gástrica, que se ingresa aire al abdomen también y provoca lo que se llama un neumoperitoneo, entonces desaparece la matidez hepática, se transforma en timpanismo hepático y podemos ver el neumoperitoneo como un signo radiológico llamado signo de Popper. Entonces la percusión también nos puede guiar hacia este tipo de enfermedad con un dolor intenso abdominal. Lo más importante de todo es que nosotros debemos palpar el paciente, saber si hay defensa o no hay defensa o hay contractura, y si hay signo o no a la descompresión abdominal. Si es localizado o generalizado y cómo ha evolucionado ese dolor, si ha sido acelerado, si ha cambiado el tinte, entonces nos da una magnitud de la gravedad del paciente. Es muy importante. El examen físico siempre también tiene que constatar el aparato respiratorio, porque muchas veces hay dolores referidos, como por ejemplo el aparato respiratorio, una neumonía de la base derecha puede dar también dolor en el epigástrico y un dolor abdominal. Esa es la conocida como esplenoneumonía de Granger, o sea, neumonía de la base derecha y dolor abdominal. Muchas veces, cuando hacemos nosotros la semiología, los exámenes complementarios van a ser útiles para saber el estudio que estamos haciendo, porque muchas veces no vayamos, tengamos que terminar haciendo operar a un paciente que tiene una neumonía, que generalmente se va a complicar por ese tema. Y luego el aparato cardiovascular, también los dolores referidos en el epigastrio, por ejemplo, o sea que el epigastrio es una zona difícil de saber, que muchas veces los dolores del infarto, por supuesto que nosotros hemos dicho que estamos analizando las características del dolor, el tinte del dolor, o sea que nosotros debemos primero diferenciar del tipo de dolor, y nuestra sospecha clínica también tiene que estar referida al aparato cardiovascular, por ejemplo, infarto de la cara inferior o cara diafragmática, que le llamamos nosotros los cardiólogos. Pueden estar, también puede haber un diagnóstico diferencial en los dolores de origen epigástrico. O sea que no tan solo abdominal, sino que también tenemos que pensar que la parte respiratoria, la parte cardiovascular nos puede jugar una difícil situación. Como ustedes ven, realmente es un desafío. El síntoma principal es el dolor, pero nosotros también tenemos, exámenes complementarios, o sea que no tan solo lo vamos no tan solo lo vamos a hacer todas las cosas desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista clínico, sino también vamos a tener exámenes complementarios de diagnóstico, que son fundamentalmente una radiografía directa de abdomen, una radiografía de tórax, el eco de la ecografía, el laboratorio, que nos va a dar un indicio muy, muy bien también de la situación, una eritrosedimentación, leucocitosis fundamentalmente, la ecografía, que nos va a permitir hacer el diagnóstico de una patología muy importante, la tomografía, la endoscopía. La endoscopía nos permite hacer el diagnóstico de la colonoscopía o la endoscopía gástrica, por ejemplo, nos va a permitir hacer el diagnóstico de muchas cosas, y después también tenemos maniobras accesorias, como ser el tacto rectal o el tacto vaginal. Entonces nosotros podemos ir haciendo un resumen ya para ir concluyendo la clase para decir que el síndrome de abdomen agudo es una situación crítica
abdominal que se manifiesta por signos y síntomas y que plantea una decisión, digamos, y también un desafío médico cuyo principal síntoma es el dolor. Que nos podemos llevar por la semiología, pero también tenemos exámenes complementarios de diagnóstico que nos ayudan a hacer el diagnóstico, como son la radiografía, el laboratorio, la ecografía, la tomografía, la endoscopía, por ejemplo, y algunas maniobras accesorias como el tacto rectal o el tacto vaginal. Muchas gracias. Así que bueno, terminando, digamos que concluyendo con este tema del abdomen agudo, podemos decir que espero que haya sido de utilidad y saber que es un desafío médico, porque si nosotros no lo hacemos operar, puede pasar una situación grave. Y si lo hacemos operar sin que tenga que ser operado, también. Entonces, es muy importante la semiología, es muy importante nuestro razonamiento semiológico, nuestro razonamiento clínico, para saber si ese abdomen agudo es médico o es quirúrgico. Bueno, creo que hemos concluido la clase y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y con el tiempo, digamos, con el tiempo, vayan aprendiendo a definir lo que es un abdomen agudo médico y lo que es un abdomen agudo quirúrgico. Muy bien.